A reading from the book of the prophet Amos. Lectura del profeta Amós. Hear this, you Escuchen who esto, trample upon the needy, los que exprimen al pobre, despojan a los miserables, diciendo, ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el trigo y el sábado para ofrecer el grano? we will diminish the containers Disminuyen la medida, aumentan el precio, usan balanzas con trampa, compran por dinero al pobre, al mísero por un par de sandalias, even the refuse. vendiendo hasta el salvado del trigo. On that day, says the Aquel Lord día, God, oráculo del Señor, make the sun haré ponerse el sol a mediodía, y en pleno día oscureceré la tierra. I will turn your feast. Cambiaré sus fiestas en luto, sus cantos en elegía. I will cover the loins Vestirá de saco toda cintura, and make every quedará calva toda cabeza, y habrá un llanto como el hijo único, y será el final como día amargo. yes. Days Miren, are coming, que says llegan the Lord días, God, oráculo del I Señor, will send famine en upon que the land, enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, but for hearing the sino words de of the Lord. escuchar la palabra del Señor. Then shall they wander Irán vacilantes de oriente a occidente, de norte a sur. in search of the Vagarán buscando la palabra del but they shall Señor not find it. y no la encontrarán. Verbum Domini. One does not live by No bread solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. alone, does not No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Blessed are they who Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. with all my heart I Te seek busco de todo corazón. not stray from No your consienta que me desvíe de tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. My soul is consumed Mi alma se for consume, your ordinances. deseando continuamente tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. The way of truth I have Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. does not No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. behold. I Mira long for cómo your ansío precepts. tus Your decretos. justice give Dame me vida en tu justicia. does not live No by solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. I gasp with Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos. not live. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Come to me, all you that labor and are burdened, and I will give you rest, says the Lord. Vengan a mí todos los que llevan una carga pesada, y yo les daré descanso, dice el Señor. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
As Jesus passed by, En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme. he got up and Él followed. se levantó y lo siguió. While he was at table, Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Pharisees saw Los this. fariseos al verlo preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? He heard this and said, Jesús lo oyó y dijo, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Anden, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Verbum Domini. Today we are El observing día de hoy estamos observando votive mass o ofreciendo una misa votiva en honor de la preciosísima sangre de Jesús. and at the month of July. En el mes de julio, tradicionalmente, eso ha sido dedicado a la preciosísima sangre, así como en mayo ha sido dedicado en honor a la Santísima Virgen. El mes de junio es dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, así que el mes de julio ha sido dedicado para que enfoquemos nuestra devoción a la preciosísima sangre de Jesús. Durante mucho tiempo fue práctica litúrgica tradicional de la Iglesia observar la fiesta de la preciosísima sangre el primer viernes de julio. Y luego, en algún punto de la historia de la Iglesia, fue cambiado a observarlo el 1 de julio. Ahora, con los varios cambios litúrgicos que provenieron del Concilio Vaticano II, se nos anima a que celebremos la preciosísima sangre, aunque no tengamos un día de fiesta específico. Así que usualmente nuestra práctica es tener una misa votiva como esta el primer viernes de julio. Lo que estamos reflexionando, o lo que se nos anima a que reflexionemos sobre la preciosísima sangre de Jesús, es que la Iglesia nació del costado atravesado de Cristo. Así como Adán, Dios lo puso en un sueño profundo y formó a Eva a partir de su costado. Eso es lo que vemos en Cristo, que su esposa, la Iglesia, cobra vida, toma forma a partir de su costado herido, cuando Él dormía el sueño de la muerte. La sangre y agua que fluyeron del costado de Cristo son señal de la gracia que se encuentra viva en la vida sacramental de la Iglesia. Cuando el costado de Cristo fue atravesado, sabemos que salieron agua y sangre. El agua, los padres de la Iglesia por mucho tiempo nos han enseñado que simbolizan la gracia del bautismo, y la sangre que fluyó del costado de Cristo representa su don, el don que nos da en la Sagrada Eucaristía. Lo que también reflexionamos es que honramos la preciosísima sangre de Jesús. Es nuestra redención. La sangre de Cristo es señal de nuestra redención. Se puede decir que son equivalentes. Cuando reflexionamos sobre la sangre de Jesús, sabemos que Él nos ha redimido. Sabemos que es en la sangre de Cristo que somos salvados. Y sabemos que es en su muerte que nosotros tenemos vida. Así que entonces es al haber derramado su sangre, y es en su sangre que cada uno de nosotros es purificado, y cada uno de nosotros recibe este don y gracia de la vida eterna. También reconocemos, y esto aplica al Evangelio de hoy, que es su preciosísima sangre, la preciosísima sangre de Jesús, lo que es el remedio del divino médico. Es como si uno fuese al doctor y le dijese: aquí le muestro mi problema. Y todo el mundo va con un problema distinto, pero Él ofrece el mismo tratamiento, ofrece la misma solución, da la misma receta.
dice, reciban mi preciosísima sangre, sumerjan sus heridas en mi preciosísima sangre, lávense en mi preciosísima sangre y han de volverse plenos, han de recibir vida eterna. Así que es la preciosísima sangre de Jesús la que es el remedio del divino médico, a través de la cual toda enfermedad, toda deformidad o sufrimiento por causa del pecado son sanados. Cuando aplicamos eso al Evangelio, este llamado de San Mateo, vemos lo que sucedió cuando estaban sentados para cenar. Aquí estaba él con pecadores y publicanos. A veces algunos de los demás pasajes del Evangelio dicen que Jesús estaba comiendo con publicanos y prostitutas, los más bajos de los más bajos, los peores de los peores. Como les he dicho a todos ustedes anteriormente en otras homilías, levante la mano si les gustan los colectores de impuestos, incluso hoy en día. Todo el mundo detesta a estas personas o a esta entidad porque toman nuestro dinero. Y San Mateo se alineaba como un hombre judío, se alineaba con los romanos. Y lo que él estaba haciendo era, tenía que colectar un impuesto que estaba siendo impuesto por los romanos. Pero para sobrevivir o para ganarse la vida tenía que añadir una pequeña cantidad con la de que él se iba a quedar. Así como cualquier otro hombre que conozcamos, incluso nosotros mismos decimos, bueno, tengo que sumarle un poquito más. Bueno, voy a añadirle un poquito más, un poquitito más y un poquitito más. Así que ellos estaban expuestos a la corrupción y este era alguien un tipo de persona que la gente detestaba. La gente solía pasar por los mostradores de impuestos y tenían que pagar ciertos impuestos, y ahí tenían un hombre sentado que tenía que tomar el dinero de ellos, y lo peor era que él era uno de ellos, uno de sus hermanos, que estaba tomando el dinero de ellos. Pero aquí vemos a los fariseos, a quien Jesús al final identifica como mayores pecadores incluso, porque ellos no reconocían sus propios pecados. Y aquí tenemos a los fariseos que le hacen esa pregunta: ¿por qué vuestro maestro Jesús come con los peores de los peores, con los más bajos de los más bajos, lo peor de la sociedad? Se supone que Él debe estar con nosotros. Si Él se supone que es Dios, si se supone que Él es alguien importante, ¿por qué está sentado con ellos? Y es algo que ha de enseñarnos a cada uno de nosotros, a darle gracias a Dios por sentarse con los pecadores, si no, todos estaríamos perdidos, porque Jesús no quiere que nosotros seamos los fariseos, quiere que seamos, que reconozcamos lo que verdaderamente somos. Nosotros somos San Mateo, somos la prostituta, somos los peores de los pecadores, porque en ese estatus, cuando reconocemos quiénes somos verdaderamente, entonces nos puede sanar, nos puede ofrecer tratamiento, y Jesús elige estar entre aquellos que reconocen su pecado y quienes al final acuden a Él con humildad y que poseen cierta soledad en ellos mismos. Le es imposible salvar a aquellos que se han librado a sí mismos del pecado, y eso es lo que los fariseos hacen. Nosotros rezamos lo mismo el día de hoy. Ese es el peligro del alma escrupulosa. Puede ser un poquito parecida como los fariseos, porque trata de hacer las cosas bien de acuerdo a las reglas, pero se olvidan de esta misericordia infinita de Dios y están demasiado ocupados tratando de enderezar todo. Tienen una obsesión compulsiva de hacer todo de acuerdo a los dictados y dicen, si hago todo de acuerdo a eso, si hago todo bien, Dios no me puede condenar. ¿Quieren apostar? Nunca nos hemos abandonado, si no nos entregamos por completo a Él, Él no puede llegar a nosotros. Y ese es el peligro en el cual muchos caemos. Tratamos de hacer
todo perfectamente de acuerdo a los mandamientos, a las reglas, y nos olvidamos de que no tenemos ningún poder para salvarnos a nosotros mismos. No hay ningún tipo de autoridad que tengamos como hombres por sobre el pecado, excepto lo que proviene de Dios. Así que cada uno de nosotros tiene que abandonarse a sí mismo, a su misericordia. Pero la mayoría de nosotros no estamos actuando como los fariseos en cierta escrupulosidad, pero nos ponemos, al igual que los fariseos, nos ponemos a juzgar a todos los demás como pecadores. Los fariseos puede que no reconozcan, que ellos no digan, bueno, no hago todo bien, trato de no que los demás no me vean cuando hago algo malo, pero pongo una cara, una apariencia de perfección, actúo de cierta forma, me visto de cierta forma, hago lo correcto, pero detrás de puertas cerradas no soy tan perfecto. Pero Jesús sabe perfectamente quiénes somos y los fariseos están viviendo en negación. Pero Jesús es capaz de ver directamente a sus corazones y Él dice, yo sé cómo lucen por afuera, pero también sé cómo lucen por dentro. Permíteme tomar control de las cosas y que mi misericordia los sane. Es una de las cosas que tenemos que tener en mente cuando tratemos de vivir una vida cristiana. ¿Cómo es posible? Cuando los fariseos dicen, ¿cómo es posible que vuestro maestro se siente con los pecadores? ¿Quiénes son ellos para llamar a los demás pecadores? Para llamarlos unas personas terribles. Lo que al final están diciendo es, yo trato de seguir todas las reglas, así que nuevamente yo me estoy librando a mí mismo del pecado, y ese es su error. Nos olvidamos de Jesús en el proceso de salvarnos a nosotros mismos. Estamos tan ocupados redimiendo nuestras propias almas que no se le entregamos a Cristo para que Él nos ofrezca el don de la redención. Y ahí es donde Él nos lleva, así es donde Él nos llama a cada uno de nosotros. Por ejemplo, una persona cuando está sufriendo de una adicción, está luchando en contra de una adicción, ¿qué es lo que la gente aconseja? No hay nada que uno pueda hacer para ayudarlos. No se puede hacer nada hasta que ellos mismos estén listos para ayudarse a sí mismos, y a veces eso no ocurre sino hasta que alguien toca fondo. Porque una vez que uno toca fondo, ahí es cuando finalmente uno mira hacia arriba y pide ayuda. Y eso es lo que le pasa al publicano, eso es lo que le pasa a la prostituta, eso es lo que le pasa a estos pecadores. Han tocado fondo. Así que podemos decir, al leer el Evangelio de hoy, Jesús puede considerar al fariseo y decir, bueno, en realidad no me es posible hacer nada con ellos sino hasta que hayan tocado fondo o hasta que hayan reconocido que me necesitan, hasta que estén listos para mirar hacia arriba y llamar a su Redentor, a su Salvador. Por lo tanto, nuestra disposición, si hemos aprendido del Evangelio de hoy, de esos publicanos, estos pecadores que están sentados en la mesa con Jesús, o Jesús con ellos, nuestra disposición debe ser verdaderamente que yo no me lo merezco y me hace falta la sanación que Él ofrece. Tengo que admitir mi enfermedad, porque si soy recto, si soy recto, Él no ha venido a salvarme, Él no ha venido a llamarme, porque yo no puedo ser salvado. Me está dejando que yo me salve a mí mismo, y buena suerte con eso. Pero si reconozco quién soy como pecador, Él puede salvarme. Si le digo que soy un pecador, Él me puede salvar a mí. Así que estos son los hombres y mujeres que reconocen que no lo merecen. Y la pregunta que ellos tienen en sus mentes probablemente sería totalmente opuesta a la de los fariseos. La pregunta en sus mentes puede ser similar, pero muy diferente a la de los fariseos, preguntándose a sí mismos, ¿cómo es posible que Él, Jesús, nuestro Maestro, esté sentado en mi mesa?
la mesa de un pecador? ¿Por qué habría de inclinarse tan bajo? ¿Por qué Él habría de venir a mi nivel para comer conmigo y ser uno de los míos para ser uno conmigo? Jesús responde a esa pregunta porque yo he venido a salvarlos, he venido a redimirlos como pecadores. Así que lo que hacemos, lo que tenemos que hacer hoy en día es decir, ¿cómo es posible que el Señor, cuando viene aquí al altar durante la Eucaristía, cómo es que viene a estar conmigo? ¿Cómo es que, o por qué es que viene y se inclina tan bajo para ingresar a mi corazón, el corazón de un pecador? Jesús dice, porque yo quiero librarlos de sus pecados, porque deseo redimirlos. Sométanse a mi remedio, sométanse a mi tratamiento y traigan toda enfermedad, todo dolor, todo sufrimiento que provenga del pecado en sus vidas. Tráiganmelo a mí y permítanme aplicar el remedio sanador de mi preciosísima sangre. Déjenme sanarlos y librarlos y salvarlos en mi preciosísima sangre.